Buenas tardes, hermanos queridos, qué gusto en saludarlos en este día domingo, en nuestra versión online de nuestro culto en este día. Espero que pueda tener un tiempo para poder disfrutar de la palabra también y de lo que el Señor ha puesto en el corazón le comparta. Recuerde que durante la semana tenemos nuestra serie de devocionales. Ya en marzo volveremos con los grupos Éfeso y un montón de otras cosas más que tenemos preparados como iglesia, así que esté atento a nuestras redes sociales. De igual manera, damos tantas gracias de lo que fue la semana pasada, ¿verdad? Nuestra misión allá en Quilaco, en Piñiquihue, así que de verdad que fue muy agradable estar por esos lados, compartiendo la palabra, compartiendo con amigos, con hermanos y haciendo todo lo que estuvimos haciendo por esos lados. Así que le invitamos a seguir en nuestras redes sociales, a lo que estamos haciendo, a seguir aportando. Contamos con sus oraciones también, así que todo eso muy bienvenido y por supuesto muy agradecido. Dice en 1 Corintios 13, dice, versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Déjeme orar. Padre amado, gracias por esta palabra que has puesto en mi corazón. Gracias por la audiencia, Señor, y te ruego que esta semilla de tu palabra, Señor, pueda caer en terreno fértil en los corazones de cada uno de los que puedan estar escuchando esta tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. El apóstol Pablo le está escribiendo aquí a la iglesia de los Corintios y de una otra manera está haciendo una analogía entre la vida carnal, ¿verdad? La vida terrenal y la vida espiritual. Por supuesto aquí se refiere a lo espiritual, pero dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿verdad? Y hoy día, por ejemplo, vemos muchas situaciones de niños que van creciendo, pero producto de que son consentidos, de que son mimados, o quizás porque también tienen algún problema con su modulación o algún tipo de problemática, no son capaces de pronunciar y van creciendo y siguen a veces hablando como niños. Y uno dice, pero ¿por qué este niño ya tiene 7, 8 años debiendo hablar bien, habla como niño? Entonces el apóstol Pablo dice aquí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. No le pedimos a un niño que tenga grandes razonamientos. De hecho, una de las, no sé si decir ramas de la psicología, creo que no está bien dicho, pero una de las formas que tenemos de pasar por sobre los derechos de los niños es también traspasarle verbalmente información que ellos no están capacitados para digerir. Muchas veces los adultos contamos, decimos cosas frente a niños, frente a nuestros hijos, frente a nuestros sobrinos, frente a niños que van a escuchar una frase y le van a digerir de una forma totalmente distinta a cómo a cómo la podemos procesar los que teóricamente somos más adultos. Y debemos poner mucho cuidado, porque el niño no tiene la capacidad de llevar sobre sus hombros quizás información que le está traspasando. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Un niño es muy sencillo, un niño es muy concreto, ¿verdad? Él no va a hacer grandes pensamientos respecto de un juicio de lo que pasa o de lo que no pasa. Él va a juzgar de acuerdo a lo que siente, de acuerdo a lo que ve y ya está. Él no va a hacer análisis de grandes textos. No pondríamos jamás o no debiéramos poner jamás a un niño como juez, ¿verdad? Para que juzgue sobre las cosas que tenemos que hacer. Después dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. En la vida espiritual pasa algo similar, o debiera pasar. Dice, cuando fui hombre, eso es cuando ya crecí, cuando ya estoy en un estado de adultez. Pasé por la niñez, pasé por la preadolescencia, pasé por la adolescencia, pasé quizás por la juventud, estuve, podríamos decir, hoy día, nivel medio menor, nivel medio mayor, jardín infantil, sala cuna, prekinder, kinder, es verdad, toda la enseñanza básica, toda la enseñanza media, luego quizás alguna carrera técnica, universitaria, ¿verdad? Y vamos creciendo. Y cuando salimos de la universidad, cuando salimos y nos graduamos, cuando, dice, ya cuando fui hombre, cuando ya vamos asentando, ¿verdad? Dejé lo que era de niño.
Ninguno de nosotros pensaría al salir de la universidad, salvo que haya estudiado parvulario o algo por el estilo, en volver a meterse a un jardín infantil o volver a meterse a un lugar en donde retrocedemos. Nadie diría, ¿sabes qué? No entendí el último año de universidad, voy a volver a primero básico. Espiritualmente debiera suceder algo similar, pero el problema es que a veces, cuando corremos esta carrera, creemos que sabemos. Hay un antiguo filósofo, Sócrates creo que era, que dijo, solo sé que nada sé. Y eso me quedé reflexionando un poco en esa frase, porque como cristianos muchas veces anteponemos, ¿verdad?, lo que creemos que sabemos. Entonces, como yo soy un erudito logístico, entonces no permito que venga la Biblia y me diga, que venga Dios y me diga cómo debo llevar a cabo, por ejemplo, nuestras misiones en Quilaco, en donde tenemos que decidir cuántos autos vamos, quiénes van primero en una caravana, dónde nos detenemos, a quién hacemos dormir con quién. Y aunque no lo crea, es un proceso en donde estamos orando y queremos hacer lo que sea lo mejor para el todo, no para el individuo. Y muchas veces nos pasa, sobre todo en grupos más grandes, en que dejamos de ver el todo y empezamos a ver el individuo. Entonces empezamos, dice, cuando era hombre, dejé lo que era de niño. ¿Y cuántos de nosotros estamos habitualmente tomando cosas de niños y nos comportamos dentro del quehacer eclesiástico? Nos comportamos en nuestra propia vida espiritual, nos comportamos como niños y hacemos pataletas, no hablamos bien, no nos comunicamos, escondemos nuestras verdaderas razones. Dice, cuando era como hombre ya no actuaba como niño. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en los primeros versículos de este mismo capítulo. Y empieza a hablar, porque hoy día, fíjese hoy día en el mundo terrenal en el cual vivimos todos, que cuando una empresa hace marketing, lo que dice es, confía en nosotros porque tenemos 15 años de experiencia. Confía en nosotros y siempre vamos a sacar el currículum. Y lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí en el versículo 11 dice, cuando era como niño, lo que está diciendo es como, no hay currículum, no hay, como cristianos, podemos cumplir años dentro del cristianismo. La pregunta es si estamos realmente madurando y llevando la palabra de Dios a nuestros actos cotidianos, o seguimos siendo siempre los mismos egoístas. Fíjense lo que el apóstol Pablo empieza a decir en el versículo 1 del capítulo 13 de 1 Corintios. Dice, empieza a hablar de categorías. Mire lo que dice. Dice, si yo hablase lenguas humanas, angélicas y no tengo amor, entonces dice, mire, usted puede tener dones, puede hacer lo que quiera, pero si usted no tiene amor, usted puede tener un buen título, pero si no tiene amor. Y el apóstol Pablo quiere volver acá a los rudimentos. Después dice, si tuviese profecía, sigue con los dones, entendiese todos los misterios de toda ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor. El apóstol Pablo está volviendo a foja cero, está diciendo, mire, tenemos que aprender a amar. Cristo fue por amor a la cruz, por nosotros. Y después dice, y si repartiese todos mis bienes para dar a comer, mire, usted puede aparentar ser muy generoso, puede vender todo lo que tiene, ¿verdad? Puede dar a comer a los pobres, puede hacer filantropía humana, no hay ningún problema. Dice, incluso dice ahí en la segunda parte del versículo 3, dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Tenemos que aprender como niños espirituales. Y la pregunta es si estamos realmente dispuestos y disponibles para que Dios venga a nuestras vidas y haga algo y haga un cambio profundo. Vengo hace un tiempo compartiendo y compartimos el pasaje de Filipenses 2, que son las bases de nuestra iglesia. Y por alguna razón el Señor me ha inquietado a estar estudiando esto de partir de cero. Y más que de partir de cero, es entender cuáles son las bases de mi cristianismo en el corazón. Queremos ser una iglesia y me gustaría ser parte, y creo que soy parte de una iglesia en que se sustenta en lo que dice la Escritura.
Y muchas veces, entre broma y talla, ¿verdad?, hemos dicho, mire, si no le gusta esa parte de la Biblia, saque la hoja, bótela, haga algo. Pero la Biblia, esa verdad bíblica no va a desaparecer si usted escoge una traducción en donde usted de una otra forma le maquillen un poco lo que a usted no le gusta tanto. Dice, cuando era niño. Yo te quiero invitar a que espiritualmente vuelvas a ser niño. Porque quizás estamos aparentando ser hombres cristianos, pero sin una base cristiana. Como dice el apóstol Pablo, mire, usted puede tener los dones que quiera, usted puede tener los títulos que quiera, usted puede no dormir y puede pasar largas noches haciendo turnos en nuestra parcela, podríamos decir, ¿verdad? Pero si usted no tiene amor, si usted lo más básico del cristianismo no lo tiene, entonces esto de que dice acá, cuando yo fui hombre, yo espero que cuando usted sea hombre, cuando usted sea mujer, cuando usted sea realmente una persona madura en el espíritu, nunca se nos acabe el amor, que nunca dejemos de compartir, nunca dejemos de amar al otro, que nunca dejemos de tener gracia, que nunca dejemos de tener misericordia, porque a veces y muchas veces nos encandilamos con los dones de las personas, a veces nos encandilamos con los estudios de las personas, ¿verdad? A veces entramos a ciertas oficinas, ¿verdad? No sé, un abogado y tiene detrás todos sus títulos, ¿verdad? Abogado, magíster, PhD, qué sé yo, cuánta cosa. Dice, eso es en el mundo, pero en el mundo espiritual, en el mundo eclesiástico, entonces eso lo tenemos por basura. El mismo apóstol Pablo dice, en una de sus cartas, dice, yo fui un entendido, él estaba dentro de los más eruditos y entendidos en la iglesia establecida en ese tiempo. Él persiguió a los cristianos y cuando Cristo le sale al encuentro, él entendió que todo esto que él había estudiado, que todo esto que él había hecho, que toda esta persecución que él mismo había hecho hacia los cristianos no tenía razón de ser y que el verdadero cristianismo, el verdadero evangelio tenía que ver con predicar y conseguir la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. En Filipenses 2, ya que hice mención hace un rato, dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, miren, tenemos el mayor ejemplo en nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué cosas hoy día tú te estás aferrando como cristiano? ¿A qué cosas quizás te estás aferrando a que la iglesia tiene que funcionar de una forma determinada? Que las misiones tienen que funcionar de una forma determinada. Que las cosas debieran organizarse de una forma determinada. Que la cafetería, que los niños. Y muchas veces tenemos estados críticos hacia cómo se hacen las cosas. Y yo le pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Estamos dispuestos a... perdone, esto no es tan bíblico, pero dice, cuando Sócrates dice, solo sé que nada sé. Tenemos que ponernos en un estado de constante aprendizaje espiritual, en dejarnos sorprender por lo que Dios quiere hacer con nosotros. Somos una iglesia que se mueve y se nos cierra una puerta acá y buscamos otra puerta y vemos dónde Dios está abriendo una puerta. No pudimos ir este año a Icalmen, se cerraron las puertas por alguna razón allá y el Señor y nos pusimos a orar y dice, ¿qué vamos a hacer? Y pensábamos, me acuerdo hace un año atrás, pensábamos ahí se están cerrando estas puertas. Y el Señor fue y abrió otras puertas. Y fue maravilloso ver cómo Dios nos permitió bendecir a una comunidad. Cómo pudimos ir con profesionales, cómo pudimos ir a visitar casas, cómo pudimos ir a construir con los hermanos de la iglesia, cómo pudimos ir a compartir también en cada una de las reuniones que hicimos en todos los días que estuvimos allá. Y Dios trajo sanidad a una comunidad, Dios trajo palabra a una comunidad, Dios nos permitió orar por una comunidad. Y vemos hoy por hoy una comunidad agradecida. A veces tenemos que dejarnos sorprender por Dios y dejar que Dios realmente venga a nuestra vida y nos sorprenda, pero esa sorpresa tiene que venir todos los días. Cuando vienes a un culto
¿Te quieres dejar sorprender por Dios o ya vienes con tus estructuras? Yo sé que el pastor predica largo, yo sé que esto, yo sé cómo son las tallas, cómo son las bromas, yo ya sé todo. ¿Te dejas sorprender por Dios? ¿Te vas a dejar sorprender por lo que en este año 2026 Dios tenga preparado para ti? ¿Estás con tu corazón dispuesto a ser como un niño en que empiece a aprender la valentía que debemos tener este año? Y que del tamaño de nuestra valentía también va a ser nuestra bendición. ¿Estamos dispuestos a eso o nos queremos quedar cómodamente esperando? Porque la valentía también implica ocupar esa valentía, ocuparla para salir, para compartir, para volver a celebrar los cumpleaños a los niños de aldea, para volver a los hogares de ancianos y para volver a cada uno de los proyectos que tengamos como iglesia para ser de bendición para otros. Déjate sorprender por Dios. Déjate sorprender por Dios. A veces, como niños, requeríamos tan poco para divertirnos. Y hoy día, si no es algo sofisticado, si no es algo cómodo, si no es algo que de una otra manera no nos satisfaga a nuestro cuerpo, a nuestra comodidad, entonces pareciera que no sirve. Estamos dispuestos a estar un poquitito más incómodos, a levantarnos más temprano si fuera necesario, a sacrificar quizás vacaciones, a sacrificar el dejar de comprarnos algo para poder ir a otro lugar, para poder ir a misiones, para poder ir a bendecir y comprarle un regalo a los niños de aldea. Déjate sorprender por Dios. Tenemos que tener las bases, dice, cuando era como niño. Te invito a ser como un niño, quizás recién nacido, y dejar que Dios te dé de esa leche no adulterada, de esa leche con sabor a maná, en donde estás bien alimentado, pero donde no esperamos nada. Muchas veces, cuando ya pasamos a un estado de adultez, queremos llevar las formas del mundo, no digo pecaminosas, pero por lo menos del mundo, a la iglesia. Es que yo llevo tanto tiempo en la iglesia, entonces yo debiera tener este o este otro cargo. Es que yo hago tal cosa, entonces espero una retribución. Cristo no esperó ninguna retribución al ir a la cruz. Fue por amor a la cruz. Fue por amor hacia ti y hacia mí. Fue para rescatarnos del pecado. Fue para redimirnos y para que podamos caminar una vida en libertad. Los niños caminan en libertad. Los niños cuando nacen y después cuando van creciendo no miden mucho, ¿verdad? Somos los adultos los que siempre estamos, que cuidado, pero te invito a caminar en la libertad que Cristo nos da en la cruz, a ser como niños y que Él nos empiece a alimentar poco a poco. Y créeme, cuando Dios así lo dictamine, vas a poder comerte unas muy, muy buenas cazuelas espirituales y vas a poder digerir muy bien eso. Pero tenemos que partir de la base. Como dice 1 Corintios 13, si tengo esto, tengo lo otro, pero no tengo amor, de nada sirve. Crezcamos en amor. Acerquémonos al Padre en amor, en retribución y en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Déjeme terminar orando para que también Dios asiente esta palabra que hemos compartido en los corazones de cada uno que pueda estar oyendo. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra. Te ruego, Señor amado, que Tú puedas ir escarbando en las vidas de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que a veces saquemos todo lo que tenemos, Señor, como títulos, categorías, tiempo en la iglesia, y nos hagas nuevamente disfrutar como niños la palabra que Tú nos das, que podamos disfrutar como niños ese amor esencial, que podamos vivir en gracia y en misericordia, Señor, para poder servir a otros y entender, Señor, que el servir a otros, eso es lo que nos hace crecer. No el tener un rango, no el tener un título, sino que servir a otros de buena fe. Gracias, Cristo Jesús, en Tu nombre oramos. Amén. Hermano querido, nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga.